me visitan aquí en la cabina de La Invasora dos analistas políticos de lujo, Rafael Arias, experto en temas financieros y económicos, y Juan José Llanes, experto en temas jurídicos, y los dos muy profundos conocedores de la política. Y bueno, inició prácticamente el voto de silencio de todos los aspirantes al gobierno estatal. La semana pasada todavía podían hablar y todos estuvieron aquí ante estos micrófonos, y bueno, con diferentes matices, pero todos coinciden en que las finanzas de Veracruz andan mal, pero que ellos las van a cambiar. Hay alguno que hasta suena candoroso, que dice que lo va a hacer quitándose la mitad del sueldo él y sus funcionarios, y que con eso va a juntar como 10,000 millones y va a abonarle un poquito a la UV y un poquito a pensiones. Pero bueno, la verdad, ¿cómo le van a hacer, Rafael Arias? ¿Cómo le van a hacer el que llegue en términos reales? ¿Cómo se puede hacer algo para, pues, afrontar este problema que se ve como un desafío dificilísimo? O sea, ¿cuántos años verdaderamente lleva, más allá de los lugares comunes de los que aspiran a gobernar Veracruz? Bueno, antes que todo, gracias, Paco, por darnos la oportunidad de levantarnos muy temprano, de venir de madrugada a saludar al auditorio y de fortalecer esto que es la base de lo que va a ser la solución. La solución no está en los partidos, no está en Palacio. La solución del Britannic o de Veracruz hundiéndose está en la ciudadanía, está en la sociedad civil, está en su presencia, pero sobre todo en su exigencia. Y lo primero que yo haría es alertar una especie de complot, como diría aquel, porque Veracruz va a tener el récord de 4 años de carnaval electoral. Por lo tanto, no podemos contar con los políticos y los gobernantes, unos porque quieren llegar al poder y otros porque no quieren ir a la cárcel. Y estos 4 años, ya estamos en el segundo, a lo que se van a dedicar es precisamente a lo que más les interesa, a lo que más les importa, que es su integridad y su libertad. Es decir, nada de regresar, nada de vómito negro y nada de resolver problemas sociales. Entonces, el contexto del poder público es muy difícil, y si a eso agregamos el contexto nacional e internacional, en donde mover a México ha sido muy efectivo, pero al precipicio, es decir, es increíble la reforma energética, la subasta, la entrega del país en estas condiciones, y las contradicciones tan serias. Es decir, cruzas la frontera y la gasolina es muchísimo más barata, entras a México y desde 1979 no hay una refinería nueva, y empiezan a abundar una serie de informaciones que ahora se han todavía acentuado más por esta presión internacional de la caída del precio del petróleo, pero yo no le quitaría la característica propia nuestra de tener, no malos, tenemos peores gobernantes, y eso, salvo las excepciones que podamos encontrar, que siempre hay que tener esa esperanza, eso lo que va haciendo es que la presión para la atención de las necesidades vaya aumentando, y veamos en estados como Veracruz que no hay disciplina financiera. Es decir, puede haber manos limpias pero bien llenas. Es decir, y la limpieza no quiere decir nada, pueden utilizar guantes. Es decir, el problema central es que el contexto, para resumirlo, el contexto nacional, el contexto internacional financiero es muy difícil, y están pensando en que vengan a salvarlos del DF, pero por favor, ¿no se han dado cuenta que el DF, el país mismo, necesita también auxilio? Los recortes que está haciendo ahora Hacienda y que está teniendo que reconocer, pues obviamente están afectando al país, y es donde nos preguntamos, ¿cómo es posible que se anuncia que va a haber recortes en una de las industrias más importantes de México y de Veracruz como Pemex,
y los gobernantes y los políticos están dedicados al carnaval. Sí, no atienden las regiones, no atienden los municipios, en donde les están diciendo desde el año pasado que va a haber despidos, que va a haber disminución de actividad económica, y no les importa. ¿Por qué? Porque lo que necesitan es el fuero, porque lo que necesitan es la salida y permanecer en libertad. Así que estos temas, y yo te felicito, Paco, y qué bueno que está Juan aquí con nosotros, porque él sí nos puede poner en nuestro lugar en el aspecto del derecho y de la jurisprudencia. Yo creo que tenemos que apoyar la participación social, la participación ciudadana, porque a final de cuentas, y eso es lo más importante, en eso radica la democracia, en la participación ciudadana y en la participación social. Nuestra cultura no tiene todavía visos de cambiar, seguimos muy enajenados a este respecto y estamos entretenidos ahorita con los discursos y las joyas de las que espero podamos hablar más adelante, las joyas de la simulación, del engaño, como dice Juan, de los lugares comunes, pero ya son tan rayados los discos, ya son tan vistas las películas en blanco y negro, que son patéticas, es decir, ni ellos mismos se creen lo que más adelante vamos a citar, si les parece. Oye, Juan José, también todos los que pasaron por aquí hablan también con diferentes matices de que van a meter a la cárcel a Duarte. Hay quien dice que le bastan 4 meses y que ese es así como su objetivo y su oferta principal. Pero bueno, esto pasa por un proceso jurídico, no es nada más decir lo meto a la cárcel y ya, ¿no? Tendrá defensa, porque todos tienen defensa. Es más, habría que darle una noticia a tu auditorio y a todos que creen. Javier Duarte también tiene derechos, ¿no? Claro. Pero bueno, más allá de la expresión de un deseo más o menos generalizado que obviamente pues se traduce en eso: metan a la cárcel a los ladrones, metan a la cárcel a los que han dañado al Estado. Es más, tú y yo hemos comentado, Paco, que a lo mejor el deseo de la gente es reeditar esa escena de la Revolución Francesa, ¿no? En que llevaron a Luis XVI en una jaula, en una carreta, ¿no? A la Bastilla, y le repartieron a la gente fruta podrida para que se las aventara, en el camino, ¿no? No, oigo ahora mismo a Rafael, con quien me da mucho gusto estar, y con quien hemos perdido muchas horas tratando de descifrar lo indescifrable. Pero yo insisto primero en 2 cosas. Yo creo que ya hay un sobrediagnóstico está sobrediagnosticada la realidad del Estado. Hay 2 déficits que me parecen gravísimos. Uno, obviamente, es el déficit económico, financiero, que tiene que ver con los pesos. Y otro es el profundo déficit de legalidad, el profundo déficit de apego al Estado de Derecho. Y tú hace un rato, Paco, decías, algunos candidatos con ingenuidad dicen, vamos a arreglar las finanzas públicas, el 2 de diciembre ya está esto compuesto. Rafael ahora nos dice que no va a ser así, no puede ser así. Racionalmente eso es imposible. Con todo, y que mira, Rafael, que tus discípulos parece que son émulos del apóstol San Juan, o sea, están escribiendo el Apocalipsis. Podemos, son los que dan cuenta, como San Juan, de que y tocó un ángel la trompeta y llovieron bolas de fuego y se acabó el hipe. Y otro, llovieron, no sé, una plaga y se acabó la universidad. Y apareció una serpiente de 10 cabezas, ¿no? Y cada cabeza era un candidato. Bueno, no, yo creo que más allá de describir el Apocalipsis, tal vez tendríamos que empezar a analizar el post-apocalipsis. Y ese post-apocalipsis que necesariamente tiene que estar descrito por las personas que quieren llegar a ser gobernador de Veracruz. O sea, me tienen que decir qué van a hacer. Ninguno me lo está diciendo. Eso
que oigo de muchos candidatos, en mayor o menor medida, uno de ellos de manera histérica. Al otro día tengo a Duarte en la cárcel. Yo creo que no puede ser así. Ojo, no porque no sea deseable que los malos paguen, no porque no sea deseable que se repare el daño, técnicamente hablando, jurídicamente hablando, estamos hablando de reparación del daño. No, lo que pasa es que primero habría que recordar que la decisión de punir de esa forma a un exgobernador es fruto o de una facultad metaconstitucional que yo creo que esa solamente la ejerce el presidente de la República, o una facultad constitucional que la ejerce un organismo que ya no depende del gobernador, que es la Fiscalía General del Estado. Y si bien es cierto, también sería deseable que hubiera una renovación en la Fiscalía General del Estado, porque hubo la aberración de dejarnos a este señor Bravo por 9 años, por toda la eternidad, ¿no? Para que termine le dieron un plazo de ejercicio pensando en la prescripción de delitos, más bien. Es una aberración. También es cierto que tampoco depende del titular del Poder Ejecutivo la designación del fiscal, depende del Congreso. Entonces hay una intrínseca contradicción en eso. Hay una oferta de respeto a la legalidad, pero al mismo tiempo se finca con los ciudadanos el compromiso de fracturar esa legalidad ejerciendo algo que no se puede hacer, ¿no? Salvo que tú quieras decir otra cosa, Rafael. No, yo creo que has puesto el dedo en las llagas más importantes, porque el cuerpo gubernamental está verdaderamente destrozado, y uno de los aspectos, el primero lo mencionó Paco, y que es el más estridente porque es el que va a la atención de las necesidades básicas, que es el económico, que no está para llorar, está para enloquecer, sí, ese es el primer aspecto que yo creo que nos precisas muy bien, que hay que resumirlo porque nos perdemos con tantos problemas. Y el segundo es una situación que yo considero verdaderamente lamentable, ¿no? Estos gobiernos, para también no ser injusto y cargarle todo la mano a uno, estos gobiernos han no solo generado una crisis económica. Mi punto de vista, y coincido con Juan, es que han causado un daño mayor, Paco. Tengo que reconocer que cuando mis queridos amigos en el poder me criticaban porque los criticaba y me llamaban catastrofista, ahora con lágrimas en los ojos tengo que reconocer que me equivoqué. La cosa está peor. Bueno, está peor. Por la segunda razón que quiero recalcar, porque ya Juan lo hizo, es decir, el otro aspecto, el otro daño, la otra quiebra en que se están volviendo famosos los bebesaurios, porque si los dinosaurios eran rapaces, los bebesaurios no dejan nada, es la quiebra de las instituciones, es decir, la posibilidad de que podamos resolver los problemas civilizadamente con base en el Estado de Derecho, como dice Juan, la están haciendo añicos. ¿Por qué? Pues imaginémonos, por ejemplo, ya no la universidad, ya no pensiones, los viejitos, pues total, la esperanza que ellos tienen es que se van a morir y ya no les van a pagar. Es decir, no, pero imagínense, no le entregan recursos al Poder Judicial. O sea, las personas que trabajan en el Poder Judicial son seres humanos como todos, y tienen necesidades y están trabajando precisamente para obtener sus ingresos, necesitan los recursos incluso para desarrollar sus actividades, y aquí Juan debe tener una experiencia o muchas experiencias, y de repente llegas a muchos de los lugares, por no hablar de la famosísima, ahí sí no creo que sea tan real, ese órgano autónomo de la Procuraduría, porque ya se demostró con la universidad que autónomo, en la caja nos vemos. Y cuando hay que pagar, ahí se acaba la autonomía. Entonces, el otro aspecto, para señalarlo, Paco, porque tiene mucha razón Juan,
es que hay un quiebre institucional. Imaginemos que yo llego a pedir justicia a un poder judicial en el cual no tienen, como dicen ellos, ni para el papel regio. Pero es que eso ya ocurre. Así es. Eso ya está ocurriendo. O sea, Sí. Pero nada más Sí. te lo matizo. La justicia que se imparte de siempre en cuchitriles en México, digo, por eso todo este rollo de vamos a dar una transformación, Sí, vamos a es. parecernos a los gringos que imparten justicia así de manera muy bonita, como vemos en la televisión. De eso no va a ser posible. O sea, esa quiebra institucional ya es. Así es. Ya hablamos en el bloque anterior de lo que no va a pasar. ¿Qué va a pasar? Es la pregunta que queda. Bueno, lo que va a pasar es que la fuente del poder real finalmente siempre está en la responsabilidad, la organización y la movilización ciudadana y social. Es decir, desgraciadamente en eso tienen razón la cultura cínica del poder en México. Desgraciadamente estamos acostumbrados a que nos resuelvan los problemas, pero la democracia no es divina, no es aristocracia. La democracia es nuestro problema. Y cuando vemos que se están destruyendo las instituciones, como decía Juan, el Estado de Derecho ya no es derecho fallido, sino fallando, y cuando vemos que ya no se les puede confiar incluso ni el salvamento del barco, porque se roban los salvavidas. En la nueva tesis, para que veamos es lo grave, en la nueva tesis del optimista y el pesimista, del vaso medio lleno y el vaso medio vacío, en Veracruz ya no hay problema, ya se robaron el vaso. Y no hay que soltarnos a reír tan rápido, porque lo más seguro es que ya nos cortaron el agua, o la privatización. Ni siquiera con qué llenarlo. Así es. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es efectivamente esto, ya detenerlos en los diagnósticos y ya empezar a exigir soluciones. Estas tienen que ser institucionales, pero no dejarnos ir con el carnaval electoral. Miren, el carnaval electoral ayer nos trajo una frase no de película, histórica. Veracruz debe combatir la corrupción y no dejar que llegue al poder. Esto es increíble. Marx, no el marxista, no el ideólogo, sino Marx, el de Groucho, sí, ese se lo hubiera robado. Entonces, pero bueno, aquí el problema es ese. Yo creo que lo que tenemos que hacer es actuar, gobernar al gobierno, ser participativos responsablemente y llamar la atención sobre todo en estos aspectos en los que ya estamos llegando a situaciones verdaderamente lamentables. Estoy ahorita, auditorio, estamos tomando agua en las botellitas, obviamente ya por todos conocidos, pero este simple hecho, vamos a ver muchos discursos en donde llegan a las comunidades y les ofrecen que el año que entra sí les van a dar el agua. Por favor, hemos llegado a esos extremos. ¿Cómo ofrecerle a las personas que el líquido vital, fundamental para la existencia humana, te lo voy a dar el año que entra, nada más que me apoyes y llegue yo al poder? Por favor, yo creo que lo que tenemos que hacer es exigir responsabilidades, y yo creo que están muy claras. Alguien quiso el voto, alguien quiso llegar a la representación pública y al poder, están ahí, bueno, pues hay que exigirle responsabilidades. Lo que hayan hecho bien, pues medallita y adelante, y los que hayan hecho mal, hasta vómito negro. ¿Por qué? Porque lo peor que le puede suceder a un Estado de Derecho, y esta es mi tesis, Juan, es que precisamente la impunidad se convierta en el sistema. Yo creo que me puedo, a estas alturas, después de escucharte, Rafael, plantearme un escenario más escéptico. Mira, la salida obviamente democrática, civilizada, moderna, se tendría que gestar desde la sociedad, pero ¿sabes qué? Yo veo una sociedad que no tiene liderazgos, una sociedad que no tiene cabezas, una sociedad que fluye y estalla simplemente de manera espontánea. Lo que ves que pasó con la universidad hace unos cuantos días, ¿no? Fue nada más un estallido que después de eso, y luego 40 millones. Ya les depositaron. Sí, 40 millones, y eso ya, no tapa ni una muela. Obviamente, creo que el riesgo más grave, como lo apunta Rafael, es que la impunidad se vuelva la norma. Cuando la impunidad se vuelva la norma,
puedes pensar en escenarios así. Antes, cuando las cosas estaban tan mal, pensabas en que va a haber una revuelta social. Digo, tú y yo crecimos oyendo la idea de que si las cosas siguen empeorando, va a haber otra revolución, y pensabas en 1910, no. ¿Cómo se gestan ahora esas cosas? Cuando el crimen organizado se apodera de las instituciones, sustituye a las instituciones. De entrada, ya el crimen organizado ha sustituido a las instituciones, por ejemplo, fiscales, ¿no? Al crimen desorganizado. Al crimen desorganizado. Entonces, bueno, esa es la parte que a mí me preocupa. Pero sí me gustaría, Rafael, que en algún otro momento pudiéramos sentarnos aquí con Paco a hablar sobre el post-apocalipsis. O sea, ya, mira, como dirías tú, no podemos describir a los jinetes del apocalipsis porque también se robaron los caballos. Pero podemos ser los peatones del post-apocalipsis. De acuerdo. Bueno, pues ojalá sea pronto ese nuevo encuentro aquí ante estos micrófonos. Les agradezco mucho a los dos. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, tendríamos muchas cosas todavía que platicar, pero pues lo posponemos para alguna ocasión. Pues gracias a los dos.